This meeting is being recorded. Y bien, bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los participantes que nos acompañan en la clase del día de hoy. Ponencia que va a estar a cargo de la ingeniera Jenny Guerrero. Pues bien, sin nada más que agregar, ingeniera, la clase es toda suya. Gracias. Gracias, Johan. Buenos días, buenas noches, perdón, a cada uno de ustedes. Entiendo que es una hora complicada, todos salen de sus trabajos, se conectan un momentito a la computadora y bueno, vamos a tratar de que sea sencillo, que no sea complicado. Me parece que ustedes ya están familiarizados con esta materia contractual. Lo único que hay que seguir de repente una secuencia, la que señale el reglamento. Hay algunos temas que pienso que algunos quisiéramos que sean de otra forma o que tuviera un espacio diferente, más sencillo de comprender, pero cuando ya se está en la práctica ya se entiende cuál es la mecánica y se torna más fácil. Igual cuando los miembros de la JRD, los árbitros o los expertos o los asesores que entran a este mundo, al comienzo tienen que ir paso a paso, caminar paso a paso y después ya se incorporan. Bueno, el día de hoy nos toca ver temas del contrato. Mejor dicho, todavía no estamos dentro del uso del contrato. Estamos trabajando qué es lo que tengo que cumplir, cómo lo tengo que hacer para firmar un contrato que realmente sea el elemento rector de la ejecución contractual. A veces se firma un contrato por un año y termina durando 4 años. Y decimos, ¿a qué se debe eso? Tiene razones muy claras en su mayoría, ¿no? Porque hay otras que tienen particularidades. Unas pueden ser que el expediente técnico tenía un sinfín de situaciones que no deberían haberse considerado así para los contratos de obras públicas, ni para los privados, ni para nadie. El proyecto es proyecto técnico y tiene que mantener la estructura que demanda la ejecución, que demanda tenerse como marco para ejecutar una obra, sea pública, sea privada. Y lo que pasa es que a veces por la presión, a veces porque existe un presupuesto y tiene que ser gastado, le dicen, necesito esta obra para dentro de 6 meses, necesito esta obra para dentro de un año, que resulta que es imposible. Entonces, cuando un contrato no está preparado para esos eventos, termina rompiéndose. Y si bien ahora vamos a tocar una parte bastante pequeña de lo que es el contrato, porque entiendo que a mí me tocan algunos puntos específicos nada más. Por ahí voy a tratar de hacer énfasis a puntos que yo como experta en lo que es ejecución ya empezamos a utilizar ese marco para trabajar, nos damos con la sorpresa que el contrato no estaba correctamente trabajado. El contrato adolecía, inclusive muchas veces el contrato tiene un plazo distinto al que fue licitado. Otra vez en los montos le ponen un 0 más y en letras dice un monto y en el contrato dice otro. ¿Qué pasó? Todo fue rápido y se tiene que tomar unos minutos, un tiempo para poder revisar. Ese es el elemento que va a enmarcar todo. Inclusive hay programas, hay cursos que hablan de lo que es contrataciones, contratos. Y el contrato no debe variar, pero para eso tiene que nacer bien. Y el contrato no está formado por su solo documento, que le denominan contrato, número tal, ¿no? Firmado entre 2 partes. El contrato está formado tanto por ese documento principal como por los anexos. ¿Y cómo podemos saber si está correcto o no? Porque hay una etapa previa. Primero la que corresponde a la licitación, después la etapa de mejoramiento, la etapa de perfeccionamiento, del contrato, y la etapa donde el contratista va a llevar los documentos con los cuales les va a supervisar la obra.
con los cuales, cuando sea necesario, van a hacer los reclamos pertinentes. También es un espacio, si bien son espacios cortos, que si a mí me preguntasen, yo le diría, amplía, dale unos días más, ¿no? Pero cada uno tiene su espacio y en ese espacio también la entidad tiene la opción de revisar las programaciones, de revisar el personal técnico, no solamente que se cumpla una formalidad de papeles, sino que tenga la esencia que realmente debe contar, con el que debe firmarse un contrato. Siempre, siempre, la verdad, en mi experiencia, siempre existe ese apuro y presenta un cronograma que no está bien analizado, o solamente se utiliza el cronograma para poder llevar el mayor avance al final para que no nos exijan cumplimiento y decir, mira, sí estoy adelantado, estoy bien, pero esa herramienta tan importante que se presenta para la firma de contrato tiene que ser, primero, bien trabajada por el contratista y bien revisada por la entidad. Y es un elemento que normalmente no se revisa. Un día me tocó revisar una resolución de contrato y era terrible ver que el cronograma decía asfaltado y después decía, hablaba de la subbase. Entonces era cualquier cosa, ¿no? Por eso es que cuando el reglamento dice, tienes que presentar tales documentos, pero aparte, estos son los otros elementos específicos, documentos específicos que tienes que presentar. Entonces, de eso se trata esta primera parte de este pequeño curso que se va a dar en esta semana, que me toca a mí darlo en esta semana y que tiene que ver con los requisitos para la firma de contrato y los requisitos adicionales. No se da el peso suficiente porque a veces se piensa con el apuro de buscar cotizaciones, cifras, postular. Estos elementos que son de trascendente importancia en la vida de la ejecución contractual lo dejan de lado, ¿no? Cuando también acá, así como también se ponen a trabajar cómo invierto el dinero para comprar materiales, cuántas personas contrato. Creo que elemental es que se fijen cómo primero cubrir la forma y el fondo de la información que tiene que contener el contrato. Bueno, entonces voy a poner acá un PPT que pienso que puede ser una ayuda para ustedes, porque al final le hago entrega del mismo a los señores de RENA. Vamos a entrar acá. Perdón, creo que están movidas las páginas. A ver. Ok, ahora sí. Bueno, ya ustedes me conocen, Jenny Guerrero. La verdad, tengo 40 años viendo en todos los ángulos de la vida de una obra, la participación de un ingeniero dentro de ella y la aplicación de reglamento. Desde que estaba en Rulco, sí, me motivó mucho preocuparme de que la obra no solamente es calidad de obra, es muy importante la calidad y la oportunidad, pero es tan importante procurar que este presupuesto, como le dice su nombre, presupuesto, sea mantenido con la calidad que se había percibido antes de la firma de contrato. Han pasado muchos, son 13 reglamentos que se han modificado, 13 reglamentos que tiene de modificación, más algunas variaciones que sacan a veces con 1 o 2 artículos, la verdad es un sinfín de variaciones, pero que todos motivan a poder tener un contrato que dé soporte apropiado a la obra. Entonces, el día de hoy tengo 6 puntos que vamos a trabajar.
requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, suscripción del contrato de obra, capacidad máxima de contratación, modalidad de ejecución y de retribución, clases de adelantos, amortizaciones de adelantos. A ver. Bueno, lo señalamos en la clase anterior también, que es un contrato. Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. En el caso del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, recogen de una descripción similar. Dice, es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Hay dos conceptos dos tipos de contrato que usamos a lo largo del reglamento, el contrato original y el contrato vigente. Muchas veces lleva la confusión cuando el ingeniero ingresa y solamente usa la denominación de monto de contrato. Entonces, el monto de contrato original es el valor con el que se firmó el contrato. Y el contrato vigente es el contrato que incluye las ampliaciones de plazo, los adicionales, los deductivos, las modificaciones, las cuestiones excepcionales como el COVID, por ejemplo, los presupuestos que tuvieron variabilidad. Y esas variaciones hacen que el contrato ya no valga el 100%, no sea el 100% con el que se firmó originalmente el contrato, por eso le llaman contrato original. Porque, por ejemplo, los adelantos lo sujetan al contrato original. El contrato actualizado tiene otra connotación. Con ese contrato actualizado se va a liquidar la obra. Bueno, esta lámina me gusta ponerla y a veces también me preocupa porque la felicidad cuando se firma un contrato y cuando se gana una obra. Ya ni siquiera se ciega tanto la felicidad que ni siquiera leen el contrato antes de firmar. Dicen, bueno, como ya leí en las bases, mi asistente lo vio y ya estoy de acuerdo, no hay problema, ¿cuándo firmo? Pero cuando surgen situaciones que no se ha tenido a la vista las condiciones técnicas, las condiciones económicas para poder ejecutar la obra y se dice, pero eso estaba en el contrato o eso faltó en el contrato, ¿no? Hoy día me tocó absolver una consulta de JRD y digo, ¿y esto por qué no estuvo en el contrato? ¿Qué tal error, no? Pero así es, ¿por qué? Porque no nos damos el tiempo para leer, estamos cegados por la felicidad que se ganó una obra, porque la verdad, en nuestro país ganar una obra pues es la total felicidad, pero ahora hay que compensarla, hay que cubrirla, hay que enmarcarla con un contrato bien revisado. Por eso digo acá, un contrato se revisa y se asesora antes de firmar, ¿no? Una lámina que la verdad siempre lo pongo, no es retórica, pero me gusta. ¿Cuáles son los requisitos adicionales para la suscripción del contrato? El reglamento señala de que se tiene que presentar quien gana la obra, a quien le han señalado, que ha ganado, que salió seleccionado, que tiene la buena pro. Entonces, para firmar el contrato tiene un plazo muy corto, pero le piden que presente las garantías, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento. Es la que presenta tanto la consultoría como la contratista que va a hacer la obra. El contrato de consorcio, si es que no se presenta una empresa, si no se presentan consorciadas. El código de cuenta interbancaria, para que esa sea la cuenta oficial donde ingresen los adelantos, las valorizaciones. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, porque hay una etapa de perfeccionamiento del contrato. Puede ser que solamente esté autorizado, facultado el representante legal producto de un consorcio para que maneje la parte administrativa, pero acá piden una que esté precisado a qué representante deba tener facultades para perfeccionar el contrato. Los documentos que acrediten el requisito de calificación sobre la capacidad técnica del personal. Por ejemplo, antes
bueno, no tan antiguo, hace unos años había el reglamento exigía que para la licitación se presenten todos los certificados, todos los documentos de los profesionales que iban a postular. Y mucho antes todavía impedían que en 2 empresas exista un profesional de suelos, como que si las 2 empresas iban a ganar la obra o las 5 empresas, entonces no permitían que el ingeniero se repita en el staff de los profesionales. Y le digo porque yo participaba también como especialista en alguna parte del contrato y decían, no, como usted presentó su propuesta con el postor 1 y con el postor 50, entonces en ninguno de los dos va a participar. Entonces, ha ido evolucionando en el tiempo y ahora dice que para la firma del contrato tienen que acreditar todos los requisitos de calificación que ofrecieron en la propuesta, ¿no? Se entiende también que con el plazo muy corto, antes de presentar la propuesta ya se ha ido considerando y juntando la información que pide las bases. Estos requisitos, dice, no son exigibles cuando la contratista sea otra entidad. Pero en este caso en particular, la experiencia y el mayor manejo sobre solución de conflictos se tiene en su gran mayoría entre un contratista privado y un contratista público, perdón, y una entidad pública. También he visto que existen 2 entidades que hacen convenios y el convenio incluye una parte de ejecución de obra y otra parte de consultoría, pero en este caso vamos a hacer énfasis a lo que es la contratación para la ejecución de obras públicas. Entonces, cuando dicen requisitos adicionales para la suscripción del contrato, yo señalaba al comienzo, porque considero que es de utilidad cuando se explica o cuando yo explico el tema de lo que es firma de contrato, me motiva a hacer este énfasis porque en mi condición de perito, que un buen número de años lo he sido y soy todavía en algunos casos, me llama la atención los grandes errores que se han cometido y que no les permite a veces otorgarse los plazos que corresponden, algunos temas que no se pueden desatar cuando ya en el contrato ha sido previsto de una manera determinada. Y yo digo, cómo no se retrocede en el tiempo y se subsana esa situación que tuvo errores. Por eso cuando me dijeron, mira, esta partecita del contrato es importante, claro, porque son los documentos con los cuales se va a hacer el seguimiento de la obra. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, en primer lugar, la constancia de capacidad libre de contratación. Bueno, ese es un documento que ya está registrado en la entidad, en el OCE. Se conoce cuál es la capacidad libre de contratación porque las contratistas mensualmente hacen sus declaraciones de cómo van sus valorizaciones. Primero que esta institución califica la capacidad máxima de contratación del contratista y mensualmente se va reportando cuáles son, cómo se va liberando según los avances que va ejecutando el contratista, cómo se va liberando la capacidad libre de contratación según los avances que se van efectuando en las obras, ¿no? Si tenía una capacidad de contratación de 10 millones y cogió una obra de 5 millones, entonces su capacidad libre de contratación es de 5 millones. Pero si ya amortizaron 1 millón porque valorizaron en el mes de mayo 1 millón, entonces ahora les quedan los 5 millones que estaban libres a la firma del contrato y el millón que ya se valorizó le va generando libertad para, margen para saber cuál es el nuevo, la capacidad máxima libre de contratación. Después dicen, bueno, hay algunas salvedades, pero creo que todo ello está escrito, pero dice, ¿no? Salvo contrataciones directas de carácter de secreto militar o por razones de orden interno.
Como digo, el énfasis que yo estoy haciendo según la experiencia con la que trabajo es contrataciones de obras públicas usando como herramienta principal el reglamento. Ahora vamos con el segundo punto, que es el programa de ejecución de obras. El programa de ejecución de obras tiene que ir de la mano con aquel cronograma que entrega la entidad en sus TDR o en sus bases y señala, mira, yo tengo para, la obra es de 8 meses y yo tengo para pagarte en los 8 meses de la siguiente forma. 10%, 8%, 8%, después 20, 30. Está un parámetro de cómo tiene programados sus desembolsos. Elemental. Algunos se olvidan y no lo ponen, pero es elemental. Tienen que presentarlo de esa manera. Las licitaciones públicas, en los expedientes de licitación debe estar. En función a esos importes, el contratista tiene que hacer una programación de ejecución de obra. Tengo dos casos donde actualmente, donde la programación de la obra es de 300 días, pero hasta el 8º mes, el porcentaje programado 27%. Y eso es irreal, porque cuando llegan a ese mes, le va a faltar 3 meses de ejecución con el 70%. Entonces, vivieron tranquilos los primeros meses sobre un programa ficticio, programa no real. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ese programa? Ese programa lo hizo el contratista pensando, mira, si yo me demoro y me pueden tasar, me pueden señalar que tengo el 80% de avance, que estoy bajando el 80% y me pueden quitar el contrato. Mejor trabajo tranquilo y permanentemente voy a estar adelantado o voy a estar bien. Y ya después, ya que he valorizado y he conseguido más recursos, ya avanzo fuerte en la obra. Pero no es así. Si en los primeros meses no ha podido avanzar cuando ha tenido los adelantos, menos va a ser cuando esté en el 60% de tiempo de avance y un 30% de ejecución de obra. Entonces, ahí tenemos que ser muy realistas, hacer un buen programa con las salvedades que pueden existir, que a su vez, cuando exista algún limitante, el programa lo refleje, ¿no? Entonces, ese requisito adicional para la suscripción del contrato, es un elemento trascendente, importante, que ha ocurrido en la etapa del COVID. Las entidades o los supervisores decían al contratista, bueno, según tu programa, tú tenías que hacer estos metrados y tú has hecho, tú te has atrasado, entonces solamente yo te voy a actualizar los metrados que están pendientes según tu programa. ¿Por qué? Porque no es que siempre les otorgan las ampliaciones de plazo y se desordena el cronograma. ¿Y qué pasa si no ha sido realista ese programa y no se ha hecho el seguimiento? No se ha pedido las ampliaciones a tiempo, no se han hecho las correcciones a tiempo. Ahora hay un artículo muy interesante que dice que si la obra tiene variaciones en su ejecución por causales que no son atribuibles a las partes, pero que no alteran el plazo, se puede corregir ese programa. Antes no existía, ahora es una bondad de reglamento. Entonces, este programa de ejecución de obra que yo señalaba, que lo puse como una exageración, pero así es como lo he encontrado en una obra, en 2 obras, que estoy siendo adjudicadora de JRD. Y me pregunto, eso es lo que presentó el contratista. ¿Y qué pasó con la entidad? No lo revisó. ¿Por qué? Porque son muy pocos los días que tienen para entregar y para revisar. Entonces, el programa que nace mal genera muchos trastornos en el contrato. Ahora, con la participación de la JRD, ayuda un poco a advertir esta situación. Por ejemplo, en esta obra yo les digo, bueno, están adelantados, pero no están adelantados como debería ser este procedimiento de ejecución de obra.
porque tienen un avance ficticio. Piden ampliación de plazo por atraso, pero ¿cómo voy a dar la ampliación de plazo si están bien, no? No, siempre está adelantada la obra. Entonces tiene un efecto negativo a veces. Entonces se equivocó, lo hizo mal el contratista y no lo revisó la entidad. Por eso es que este documento ya debería ser pensado cuando se va postulando, decir, mire, este programa realmente lo voy a poder cumplir, en ese plazo lo voy a poder cumplir. Porque a veces un ascensor demora 8 meses entre que se compra, se traslada, o un equipo, ¿no? De una cámara de olores, por ejemplo, se trae de Alemania, pero ¿qué resulta si lo compran en julio? Está mal, porque en octubre toman ellos un descanso. Y después vienen las épocas de helada y ya no dura 8 meses, de repente se convierte en 9 y en la programación dice la obra termina en 8 meses porque llega el ascensor, se instala y ya está. Entonces esa programación tiene que estar muy bien pensada, ¿no? Para eso existen los programas y para eso existen los ingenieros que se han especializado en lo que es programación y costos de obra. Entonces, me he detenido porque sí, es un punto falente. Cuando llegan las ampliaciones de plazo a los árbitros y le dicen, a ver, demuéstrame cómo es que te falló, en dónde es que falló, dónde está la ruta crítica. Y si el programa está mal hecho, está solo dibujado, no le van a poder demostrar a los árbitros que realmente si en este programa impacta un espacio, un atraso, se corren las barras porque no está correctamente hecho. Entonces tiene que haber una responsabilidad grande entre el que presente este requisito adicional y el que revise y lo admite como parte del expediente de firma de contratación de obra, ¿no? Entonces es importante cuando se viene un reclamo de ampliaciones de plazo que los árbitros o la JRD soliciten ¿y cómo fue tu programa? Bueno, ahora ya pasaron 10 ampliaciones que no te lo otorgaron, está todo desordenado el cronograma. ¿Y cómo fue tu cronograma original? Ahí se dan cuenta que nació mal o nació bien. Si nació bien y se vio afectado, entonces analizaremos si hubo atraso justificado o no, si correspondía a la ampliación de plazo o no. Nos va a ayudar mucho si el cronograma está correctamente hecho. Ahora viene el calendario de adquisición de materiales. Todo esto no se toma deportivamente, pero cuando viene el calendario de adquisición de materiales, y de equipos inclusive, el calendario de utilización de equipos, ambos son importantes, y quieren reclamar la improductividad de equipos, el stand-by de equipos, si el cronograma no es el correcto, ¿no? No está equiparado con el avance, ¿no? Acá voy a tener que hacer muros de contención, pero el equipo lo traigo un mes después. No, para que yo cumpla con este mes de trabajo, entonces necesito tener un calendario de utilización que armonice, ¿no? Y a veces ya dividen, mira, voy a tener retroexcavador en 10 meses. Entonces, ¿cuántas son 200 o 20 horas? No, tiene que haber una razonabilidad. Lo otro que sí cuestiono siempre es que dicen, el equipo que estaba previsto en tu contrato y lo que necesita tiene que ser hasta el final de la obra, pero ese al final de la obra ya no lo necesita. Y cuando ha habido ampliaciones de plazo, se ha extendido los tiempos de estadio de los equipos en obra y se tiene que analizar. Por eso dicen, hay los principios de razonabilidad, de equidad, ¿no? De eficiencia. Entonces, ahí hay que razonar. No es que el equipo tiene que quedarse porque tiene que quedarse. Entonces, si el calendario de utilización de equipo está bien programado, coherente con el programa de ejecución de la obra, entonces va a permitir saber si realmente el equipo está ingresando a tiempo en la obra y este parámetro puede servir cuando existe ampliaciones de plazo, paralizaciones y el contratista tiene que solicitar su stand-by o su equipo improductivo y la supervisión tiene un instrumento con el cual otorgarle, facilitarle, discutirle. El adelanto de materiales.
justo me hacían una pregunta en una audiencia. El calendario de adquisición de materiales. ¿Qué pasa cuando el ascensor lo tienen que comprar 8 meses antes o 6 meses antes? Entonces me dice, ¿en dónde coloco el monto del adelanto? Bueno, el monto del adelanto en el mes que tiene que pagarlo. Y la entrega en el mes que tiene que llegar. Y cuando me voy al programa, como tiene que ser concordante, no lo puedo colocar el puntito de cuando voy a instalar el ascensor, sino tiene todo un periodo, una trayectoria. Desde su fabricación y su traslado son 8 meses. Pero cuando debe haber sido decidido el tipo de ascensor, aprobada la ficha técnica y otorgado el adelanto, tiene que estar previsto, diseñado dentro del programa de ejecución de la obra. Entonces tampoco es, mira, ya cumplí, lo dividí entre 2 meses y ya está. No, tiene esa es su trascendencia. Yo me estoy deteniendo acá porque son los requisitos adicionales para la suscripción del contrato. No es un paseo, es una necesidad de presentación técnica y correcta de estos documentos que están resaltados como documentos adicionales. El desagregado de partidas a suma alzada. Sí, anteriormente se presentaba un monto. Se decía, yo voy a hacer esta obra por el 97% del valor del presupuesto referencial. Y punto, era una cartita con un monto. Ahora para la firma de contrato, le piden al contratista, entrégame tu desagregado de partidas cuando es a suma alzada. ¿Por qué razón? Porque el contratista tiene la obligación, cuando es suma alzada, de hacer sus propios metrados, hacer su propio mercadeo para obtener sus cotizaciones, saber cómo va a ser su logística y en función de ello va a colocar su desagregado de partidas con sus precios unitarios. Ahí va a darse cuenta el contratista que tiene que considerar los rendimientos de su personal. Por ejemplo, hacer un cubo de concreto en Lima y hacer un cubo de concreto en la selva es diferente, o hacer un cubo de concreto a 4.900 metros de altura, ¿no? Es diferente, los rendimientos son diferentes, los costos son diferentes. Y en función de eso voy a saber cómo asigno mis recursos, ¿no? para la programación. Para mí el programa es parte medular, así como cuando digo los registros del cuaderno de obra es medular en el conocimiento de la obra, el programa es importantísimo. Y el desagregado de las partidas, ¿por qué se pide en los últimos años? Porque se dieron cuenta que cuando el contratista postula, copia los metrados que tiene el presupuesto referencial. ¿Y qué pasa si tenía que hacer un cerco de 100 metros de longitud? Y en el presupuesto decía 1 metro. Entonces el contratista pone 1 metro, le pone el valor y a la hora que va a hacer el cerco se da cuenta que son 100 metros y que le van a pagar 1. Pero ese es lo que aparenta ser, pero para que sea cuando es suma alzada, el contratista tiene que hacer su propio metrado, colocarle sus propios costos y obtener un monto total que le va a costar hacer toda la obra. Porque cuando ya viene la etapa de la valorización, dice, me han pagado 1 y me deben 99. Claro, le van a pagar porque el pago es a cuenta. Y en la liquidación le pagan el 100%. Cuando ya terminaron la obra, cierran al 100% la obra. Pero cuando hace el reclamo, ahora sí, agarran el metrado que presentó el contratista y le dicen, oye, pero tú te equivocaste en el metrado. No, pero el presupuesto referencial decía 1. Sí, pero tú debiste hacer tu propio metrado, tu propio costo y según eso presentabas tu propuesta. Entonces existe un parámetro de comparación, ¿no? También es un documento importante. Se puede evidenciar, ¿no? De que cada elemento tiene un enlace, una integralidad entre sí
para poder encontrar un marco apropiado de ejecución, un marco respetable, un marco correcto, un marco técnico, y el tiempo a veces no les ayuda, ¿no? Ni para el que presenta ni para el que revisa, pero es importante tener esa información completa, ¿no? Es lo que dice acá que se tiene que presentar, es como corresponde. El otro, los análisis de costos unitarios de las partidas y detalles los gastos generales y precios unitarios, por supuesto, porque cuando existe los reclamos, existe una improductividad, por ejemplo, ¿dónde está la comparación? ¿Dónde puede estar el reclamo? En que yo consideré que con estas consideraciones y otras, voy a producir tantos cubos y por lo tanto mi costo unitario sale tanto, con tal producción. Pero por acciones que a veces podemos tener una toma de las obras y la lentitud del trabajador ya no puede hacer con la velocidad con la que podía trabajar cuando no tiene interrupción, entonces se puede ver cuánto ha bajado su producción y de dónde saco la información de los análisis de costos unitarios. Y respecto a los gastos generales, bueno, los gastos generales, que es el parámetro con el cual se cobran los gastos generales en etapa de paralización, los gastos generales cuando existe un perjuicio en tema de tiempo, cuando ya se van a hacer reclamos diversos porque se ha extendido el tiempo y no se les ha pagado la administración las consideraciones previstas, tiene que estar también graficado. ¿Cuántas personas voy a tener? ¿Por cuánto tiempo? Si bien los TDR dicen tienes que mantener un sanitario, tienes que mantener un ingeniero de suelos, eso va a estar correctamente graficado en su estructura de gastos generales. Y si piden, eso sí, siempre han pedido el desconsolidado de gastos generales con la estructura del importe obtenido, ¿no? Para esta parte del expediente del presupuesto, porque ahí se tiene la estructura del costo directo y la estructura de la administración. Entonces, es importante que antes de iniciar la ejecución contractual se haya trabajado correctamente estos documentos, ¿no? Ahora, existen plazos para perfeccionar el contrato. Entonces ya existen unos requisitos que están establecidos para la firma de contrato y otro paquete que no se le ha dado la trascendencia ni la exigencia en su revisión antes de la firma de los mismos, pero ya estamos ahora pasando a la etapa de perfeccionar el contrato. Digo que ya se ha ganado la buena pro, ya se tiene el contratista, entonces se necesita cubrir los requisitos que se han señalado en la lámina anterior. Existen 8 días hábiles después de que se le ha consentido la buena pro a favor de un contratista o consultor o consorcio, y les entregan 2 días dentro de los 8 días, dice, de haberse obtenido la buena pro, se le otorga 2 días para que se presenten los documentos y se pueda suscribir el contrato. Y como son 2 días nada más, si dice, si necesita un plazo adicional, tienen hasta 4 días máximo para darles como plazo para que se pueda suscribir el contrato. Dice, subsanadas las observaciones, en el caso luego de revisar, ¿no?, se suscribe el contrato. Creo que acá todos nos podemos dar cuenta de que los plazos son bastante cortos, principalmente si trabajamos con la virtualidad, en que ya comienza a correr el plazo desde que aparece en la pantalla, y si un día se nos pasa y solamente tenemos 2 días para entregar los documentos, ya estamos muy limitados en el tiempo,
¿no? Pero así son las reglas de juego y eso conocen los contratistas y consultores para poder presentar su información. Han visto en la lámina anterior lo importante que tiene que ser el trabajo para poder entregar estos documentos de la forma más concordada y correcta. Y eso a veces no puede darse por estos tiempos ajustados, pero son las reglas de juego. Entonces, después de los 8 días de que queda otorgada, consentida la buena pro, se le cita al contratista para que en 2 días se entregue la información y se suscribe el contrato. Y si tienen algún tipo de limitante, le dan 4 días adicionales, revisan los documentos y en un plazo de 2 días máximo se firma el contrato. Entonces, esa parte es muy intensa, muy rápida. Dice también, y acá viene una parte que me parece fuerte, cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el ítem anterior, se le otorga 5 días hábiles para que la entidad pueda perfeccionar el contrato y si no ocurre no se puede firmar el contrato en ese plazo, el contratista ganador puede dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Dice que en ese supuesto la entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio fiscal en el que se realizó la citada convocatoria. Claro, la entidad necesita esta obra, es todo un trabajo llegar a tener ya todo el expediente, licitarlo, pero no no cumple con los requisitos que la misma norma le otorga, ¿no? Siendo entidad pública, no acoger la norma que está autorizada, la que exige a que los contratos se firmen pronto. El peor castigo es ese, porque dice que si no ha logrado firmar el contrato, a pesar que le han dado esa extensión de tiempo, ya no va a poder convocar este proceso en ese año. Imagínense que esto se hubiese dado en marzo del año 2022. Tiene que esperarse hasta el 2023 para una obra que lo necesita grandemente la población. Pero esa es una sanción muy fuerte, ¿no? Porque no solamente es el funcionario que se demoró, que no pudo contarle la información o las firmas para que se suscriba el contrato. Y también dice que cuando no se perfecciona el contrato por causa del postor, pierde automáticamente la buena pro. Pero acá ya vienen situaciones más complicadas, porque acá ya vienen sanciones, ¿no? Esas sanciones son fuertes. En el caso de la entidad, esa obra ya no se puede licitar. Y en el caso del postor, pierde la opción de ejecutar de firmar ese contrato y se lo dan al segundo lugar con la sanción que corresponda. Entonces, así está establecido en el Decreto Supremo 344-2018, modificado por el Decreto Supremo 162-2021. Acá más adelante, acá lo que he puesto es una réplica de lo que está escrito en el reglamento, ¿no? Que están los 8 días, los 2 días, el plazo adicional al contratista de 4 días para que firme y se tiene un plazo máximo de 16 días para firmar el contrato. Útiles, ¿no? Días útiles. Ahora, acá lo hemos graficado nada más cuando la entidad otorga un plazo de subsanación y cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato, ¿no? Acá por causa imputable al postor pierde la buena pro. Y acá el postor si la entidad no cumple con perfeccionar el contrato, ya hemos señalado. El plazo, la buena pro queda sin efecto, pero ya no se puede licitar la obra en el mismo año. También hablábamos cuando comenzamos sobre la capacidad máxima de contratación
el OCE de una manera muy celosa exige documentos a los contratistas con ciertos parámetros establecidos para determinar cuál es la capacidad máxima que tiene para contratar con el Estado. Entonces, en el artículo 17 del Decreto Supremo 344 establece todo ese mecanismo. Dice, la capacidad máxima de contratación es el monto hasta por el cual un ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente y está determinada por la ponderación del capital y las obras registradas en el módulo de experiencia de la siguiente manera. Le ponen ahí una fórmula. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Para que tenga una capacidad máxima de contratación, tiene que ver la experiencia y la capacidad financiera. Son dos parámetros. Han logrado advertir con una fórmula. El cómo hayan conseguido esa fórmula es propio de la experiencia, de las prácticas que tiene la entidad que diseña esta norma, probablemente la experiencia de muchas ofertas, y ha determinado que esa es la forma de obtener, ¿no? La capacidad máxima de contratación está considerada por 10 veces el capital y 2 veces la suma de las obras registradas en el módulo de experiencia. Cada mes los contratistas señalan, informan cuál es el avance que han tenido sus obras. Y esos avances se van tomando en cuenta. Y si la obra fue terminada, también se va tomando en cuenta. Como decía antes en el ejemplo, si la capacidad máxima de contratación que otorgó esta entidad por 10 millones y una obra de 5 millones ya copó parte de esa capacidad máxima. Quiere decir que ahora al contratista le queda 5 millones nada más. Y puede agarrar una obra de hasta o más obras hasta 5 millones, no tiene más. Pero como mensualmente se está reportando los avances y los términos de las obras, estos están registrados en el CAC y dice, se le denomina módulo de experiencia. ¿Por qué? Porque cuando van a calificar van a postular, esa experiencia la van a sacar de aquella que está registrada. Ya no van a inventar papeles, ¿no? A ver de dónde consigo documentos. Ahora ya la tecnología ayuda para tener estos datos registrados. Están trabajando con 10 años. Algunas instituciones piden 5 años de experiencia, 10 años, porque antes solamente pedían 5, me parece. Ahora, al parecer, han ampliado, pero sí he visto que tienen 10 años que piden 10 años de experiencia en algunas instituciones. ¿Qué más puedo decir respecto a esta allá? Cuando dice que, bueno, son varios parámetros, pero no me voy a detener a leerlos todos. Dice, en el caso que los ejecutores no acrediten experiencia, pero están registrados, ¿no? Se les otorga una capacidad máxima de contratación hasta 500.000 soles, ni 1 millón. Pero, ¿por qué? Porque se inscriben, ¿no? Se inscriben y si necesitan, tienen la necesidad de licitar obras de 5, 10, 20, 100 millones, tienen que juntar toda su experiencia y esta se entiende que está siendo registrada en esta institución en el módulo de experiencia. Pero hay otros profesionales, porque ahora empresas o profesionales se registran hasta para hacer consultorías chicas, y si no tienen necesidad de acreditar mucha experiencia, por default le otorgan 500.000 soles como máximo, ¿no? Como capacidad máxima de contratación. El ejecutor puede aumentar su capacidad de contratación, claro, y ahí ya está sujeto al capital que le incrementen a su empresa y a las obras que hayan terminado correctamente. Dice, dicho procedimiento es de evaluación previa con aplicación del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de 30 días hábiles. Claro, si no responden, se debe entender que no ha sido
aceptado este incremento de capital, de capacidad de contratación. Entonces, ese tema también está muy analizado en el reglamento de contratación de obras públicas. A ver, bueno, acá lo que se ha graficado es, antes hablé con la norma, de la norma extraído solamente como una cuestión esquemática, ya lo señalé. Y la capacidad máxima de contratación es el monto hasta por el cual el ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente. Yo puedo tener 2 obras, mi capital es 100, 10 millones, 2 obras ya no puedo licitar una más. Algo que libere, vaya liberando entregas a través de avances de obras. Ya, esto ya lo hemos visto. Acá hay un punto que he resaltado. Dice, solo se calculan los contratos de obras ejecutadas y que son registradas en el módulo de experiencia. Entonces acá no puedo decir, pero mira, entre este año y este otro año me olvidé de registrar. Ya no, porque ya no la consideran. Tenía que haberlo registrado y recién registrado puede servir de experiencia. Dice, además deben pertenecer a un periodo de tiempo que no supere la antigüedad permitida. Esto significa que la capacidad máxima de contratación puede disminuir o aumentar con el tiempo. Claro, porque puede ser que hace 10 años yo tuve una obra muy grande, pero ya ahora me están pidiendo solamente de los últimos 5 años o de los últimos 10 años, y estoy en el 2022, el 2010 tuve mi obra de 80 millones, pero ya ahora esa experiencia no me va a servir para una parte específica de la evaluación, ¿no? Por eso es que me parece importante resaltarlo. Bueno, acá tienen una fórmula que usa el OCE, o Registro Nacional de Proveedores del OCE, para calcular cuál es la capacidad máxima de contratación. Es eminentemente matemática con los parámetros que señalé hace unos momentos. Bueno, entonces ya hemos presentado los documentos para la firma de contrato. Perdón. Ok. Ya hemos presentado los documentos para la firma de contrato. Hemos sido muy cuidadosos, muy pulcros, muy responsables para presentar una programación bastante cercana a lo que debe ser la ejecución de la obra para poder cumplir con la meta establecida. También se han presentado los cronogramas de adquisiciones de materiales. Tengo a veces pedidos para poder sustentar de que realmente se demoraron en solicitar, en pagarle los adelantos de materiales. Y la entidad dice, oye, pero según tu cronograma, tú debiste pedirlo el mes 2 y lo pediste el mes 7. Entonces vienen esas discusiones por no haber analizado correctamente, oportunamente estas programaciones, ¿no? Entonces no solamente es el programa del avance físico de la obra, sino tienen los colaterales, los alimentadores, llamémosle así, el cronograma de insumos y equipos, de insumos y materiales, el cronograma de equipos, y los análisis de costos unitarios, los metrados, todo ello es un conjunto para obtener una buena programación de obra. Ahora ya tengo todos esos mis elementos conformantes del contrato y comienzo a ejecutar, firmo el contrato. Ahora, para iniciar la obra, está establecido que la entidad nos otorgue un adelanto. Estamos postulando y hemos presentado todos los documentos, y ahora comienzo a solicitar mis adelantos. Ay, ¿dónde está? Perdón, que me he salido del... Ok, acá está abierto, correcto. Vamos a... Ok, otra vez, ingresar. Ok. Entonces ahora solicito los adelantos. ¿Por qué? Sin capital, la mayor parte de las obras públicas
no son financiadas, o no son financiadas por el postor o por el contratista, ya denominado así cuando ya firma el contrato. Son obras que cuentan con el financiamiento a través de los adelantos, y estos, al convertirse en avance de obra, vienen las valorizaciones, tienen sus periodos propios de pago. Tal es así que cuando se incumple en pagar 3 valorizaciones continuas, se puede hasta resolver el contrato. ¿Pero por qué razón? Porque la obra nace con sus adelantos y estos generan partidas, generan avance de obra. Por eso es que no debería desaprovecharse la oportunidad de solicitar ambos adelantos cuando estos estén consignados así en las bases. Y por otro lado, motivar a la entidad de que considere un mínimo de pago de estos adelantos del 10 y el 20%, si bien dice el reglamento hasta, ¿no? Hasta, y pueden, esa palabra pueden y hasta es bien delicado, porque si uno hace un análisis de cómo sería el flujo económico de estos adelantos, en una obra de 5 meses no funciona. La obra va a quedar desabastecida de recursos. En una obra de 18 meses, fantástico, pero en una obra de 5 meses no funcionan estos porcentajes y están evaluando una obra chica como una obra grande, ¿no? Y hay otras situaciones más como los gastos generales y otras cosas. Pero si hablamos del adelanto, lastimosamente el artículo dice las bases pueden establecer. Yo no entendería cómo una obra que no está licitada con financiamiento de segundos o de terceros, puede considerarse esta opción, puede establecer. Yo acepto que puede decir pueden solicitar, porque pueden haber empresas que tienen los recursos y dicen, no, no quiero gastar en fianzas. O si pongo la fianza, de repente me la ejecutan, mejor utilizo yo mi plata. Y no quiero solicitar adelantos. Pero la mayor parte, el 99%, sí lo va a requerir. Y el artículo 180 habla, las bases pueden. Entonces tengo ahora una obra como JRD donde les han dado solamente el 10% de adelanto, tanto en materiales como directo. Mejor dicho, todos sumas 10%. Y acá el adelanto directo está previsto 10% del contrato original, no del contrato vigente, no del contrato original. Y en los materiales e insumos un máximo del 20% también del contrato original. Esos son los montos donde dice pueden hasta, ¿no? Y ese es el punto de partida para ejecutar la obra, ¿no? Y la obra se inicia cuando se ha otorgado el adelanto directo. Y existen parámetros específicos. Dice, la entrega del adelanto directo, que corresponde al 10%, debe ser solicitado dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato. Y dice también que la entidad 7 días después tiene que pagarlos. Si la entidad no lo paga dentro de los 7 días siguientes, el inicio de la obra va a depender de ese pago. Pero ¿dónde está el problema? Que si no se entrega dentro del plazo y van pasando los días, esos días que se están demorando en efectuar los pagos, va a generar un daño que se va a recoger, se va a tener que cobrar, ¿no? Existe un parámetro en el reglamento que dice, si se demora el inicio, se paga un 0.7% hasta una contabilidad de 15 días. A veces se demoran hasta 2 meses, ¿no? Pero así está establecido. Existe una penalidad, un daño que tiene que pagar la entidad cuando no cumple con entregar el adelanto dentro de los 7 días. El contratista tiene 8 días. Si lo pide el 9º día, ya no le entregan el adelanto. Así está establecido, ¿no? Y la entidad tiene 7 días, pero si la entidad no entrega entre los 7 días, se cambia el inicio y se paga el daño.
pero el daño va a ser menor a que no lo pidan el adelanto dentro de los 8 días, ya pierden el capital de trabajo, ¿no? Ahora dice, cuando los documentos del procedimiento establezcan la constitución de un fideicomiso para la administración de los adelantos, es de aplicación lo dispuesto en los artículos 184 y 185. Estos artículos establecen el mecanismo para poder solicitar los adelantos y estos entren a la fiduciaria. Para eso hay que pagar unos importes y aceptar la supervisión del manejo de ese adelanto, que también tiene un costo que tiene que ser afrontado mensualmente, pero a mí me parece que es una alternativa muy buena, porque a veces las entidades financieras con tanta ejecución de fianza que vienen efectuándose, porque se resuelve el contrato sin tomar en cuenta si existe atraso justificado o injustificado, se ejecuta la fianza, se resuelve el contrato, se ejecuta la fianza y se van a reclamos 3, 4, 5, 6, 7 años. Y entonces, ¿qué es lo más aconsejable? Algunas financieras, ahora ya está más oficializado, ¿no? Algunas financieras condicionaban al contratista, está bien, yo te doy la fianza, pero lo manejamos vía fiduciaria. Entonces, ese adelanto que yo te he otorgado va a ser correctamente utilizado. Va a ir a la obra, me vas a sustentar, después yo te voy a seguir desembolsando, tú me vas a pagar un supervisor, vas a pagar una tarifa fideicomisal, creo que le llaman, y realmente creo que es una alternativa buena. Tal es así que ahora el reglamento ya lo prevé como parte del mecanismo para efectuar el pago pero para poder utilizar el fideicomiso como parte de la administración del adelanto. A veces es muy interesante que se haya incrementado, que se haya incluido acá, ¿no? Y hay artículos específicos que lo refieren. Ahora venimos con, ¿qué va a pasar con ese adelanto otorgado? Ese adelanto le otorgan, pero el contratista mensualmente, conforme va utilizando el adelanto, genera su valorización y la amortización va en la misma proporción que ha sido otorgada. Si el adelanto ha sido equivalente al 10%, entonces ese 10% mensual le recortan a la valorización. Si yo tengo una obra de 100 millones y mensualmente avanzo 10, entonces 1 millón mensual voy amortizando. Eso es lo que está, así es como está establecido. ¿Qué pasa cuando una obra tiene un deductivo y ese deductivo no ha generado recorte de plazo y se ha convertido, antes era 100%, ahora es 80%? Entonces nunca voy a terminar de amortizar los adelantos. Entonces allí, con cierta razonabilidad, se tiene que reestructurar el porcentaje de amortización en el saldo que queda al momento que se determina que va a haber un deductivo. Entonces, si bien el adelanto se otorga con el monto original, al 10% del contrato original, pero conforme se va ejecutando la obra, ya se sabe cuál va a ser el monto del valor vigente. Este va a bajar, entonces nunca se llegaría a amortizar si se sigue con el 10%, entonces ahí se hace el ajuste pertinente. Y para eso existe la fórmula del deductivo, porque hay unos deductivos por haber recibido el adelanto. Acá esta fórmula es muy sencilla, dice adelanto entre el monto, es lo que decía, si es el 10%, el 10% lo amortizo a lo largo de la valorización, pero siempre el contrato se va alterando, se va modificando, ¿no? Es razonable, lo que no es razonable es a veces la parte gruesa de las variaciones, pero está establecido la forma de amortizar. Bueno, acá solamente es... y también señala, ¿no? Por supuesto, si a veces se deforma por esas oscilaciones, va a haber deductivo, no va a haber deductivo, a veces no le formalizan el deductivo y sigue con el 10, 10, 10, 10. Cuando van a la liquidación dicen,
mira, me amortizaste el 80%, pero claro, no puedo amortizar más porque la obra tuvo un deductivo del 20%, pero que recién lo aprueban en la liquidación de la obra. Entonces, cuando eso ocurre, en la liquidación se reformulan las amortizaciones y las deducciones de reajuste que no corresponden. El segundo adelanto, no menos importante, al contrario, de trascendencia, es el adelanto de materiales e insumos. Lamentablemente ha sido rebajado al 20%, ¿no? Y como señalo, no se ha tomado en cuenta el valor ni el tiempo que duran las obras. No podría comparar un 30% de adelanto en una obra de 5 meses a una obra de 18 meses con el 30% de adelanto, ¿no? Entonces, sí, la magnitud también es más alta, una obra de 18 meses, ¿no? Pero está establecido que el porcentaje que se va a otorgar, eso está en los documentos de selección, y también se tiene que solicitar el adelanto con un calendario. Ese calendario de materiales tiene que prever inteligentemente lo que señalaba antes. No solamente decir, en los 2 primeros meses me das el adelanto, y yo acá tengo el dinero. Pero ¿qué pasa si ese adelanto lo estoy pidiendo por el 100% de concreto, y yo el concreto lo voy a usar en 8 meses? ¿Para qué pedí el adelanto? Si tengo otros materiales que van a actuar en esos meses. O si utilizo el adelanto para dar el adelanto para los ascensores, o para comprar unas máquinas, unas válvulas alemanas. Entonces tiene que estar bien establecido en el calendario. Mira, me vas a dar el 60% para mis válvulas alemanas, y cuando estos estén ya en el puerto, ya hayan pasado la línea naranja, entonces allí me vas a entregar mi 40%, mi 20%. Entonces en el calendario tiene que estar establecido para qué se va a utilizar ese adelanto. De repente el 20%, cuando ya esté a la aduana, ya lo abona el contratista, y el adelanto solamente pide para la primera parte. Pero no le van a exigir que el material esté en el sitio, porque tengo un caso de una pericia donde le obligaron que el contratista coloque el adelanto de materiales en la magnitud que se le había otorgado, pero no, porque esto sirvió de adelanto de un producto que todavía va a demorar meses en llegar, ¿no? Entonces, y eso ocurre porque el cronograma no estaba con mucha claridad, ¿no? A diferencia del adelanto directo, el adelanto de materiales recién se solicita cuando se ha iniciado el plazo de ejecución. Esa es una desventaja, ¿no? Porque cuando se presenta la solicitud, dependiendo del día en que se ha iniciado, oscila cuándo le van a pagar. A veces demora 20 días, a veces demora un mes, ¿no? Que sería lo razonable, pero a veces demora un poco más. Pero ahí tiene que estar muy clara la programación y la solicitud de los adelantos para que, si en caso existiera demora, estos sean tomados en cuenta para que no se exija un avance en una fecha específica, ¿no? Entonces dice acá, las solicitudes de los adelantos se realizarán una vez iniciado el plazo, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. Claro, los documentos de selección entregan un pequeño programa donde dicen, estos son mis desembolsos mensuales. Entonces el contratista tiene que hacer una ponderación. Mira, acá sale mi adelanto y acá el saldo del adelanto con la valorización, y tiene que adecuarse a los parámetros que la entidad ha establecido y ha sincerado de cómo va a ser sus desembolsos. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición, ¿no? Entonces, si no hicieron una buena programación y quieren comprar meses después, ya no se les otorga, porque tiene que haber estado claramente definido en la programación a la hora de la firma del contrato.
Para el otorgamiento del adelanto se tiene en cuenta un dispositivo, creo que es el más antiguo, creo que mejor diseñado que hemos tenido en la historia de los reglamentos de contrataciones, que es el Decreto Supremo 011-79 del Ministerio de Vivienda, que nació primero con el INEI, creo que se llamaba la institución, pues se fue modificando, nació con el Ministerio de Vivienda y Construcción, después tuvo unos ajustes, pero hasta ahora es el único que dictamina cómo se tiene que trabajar las fórmulas polinómicas, las amortizaciones y las incidencias de los materiales que van a ser utilizados en obra, y a partir de ello se puede determinar el máximo del otorgamiento de los adelantos de materiales. Esto es a veces materia de solicitudes de ampliaciones de plazo, porque lo llevan a los tribunales arbitrales y le dicen, he pedido una ampliación de plazo a la entidad porque se ha demorado 60 días en otorgarme el adelanto. Y como se ha demorado 60 días, no he podido avanzar con la obra. Entonces pido los 60 días de ampliación de plazo. La entidad le va a decir, oye, pero en tu cronograma decía que me lo tenías que pedir el primer mes. Y tú me lo pediste el tercer mes. Entonces ya el programa que yo tenía, económico que tenía para darte adelantos, ya se cubrió, ya pasó el tiempo. Entonces, ahora que has pedido meses después, ya no te corresponde. Y esa demora, o sencillamente lo pidió dentro del plazo y le demoraron en entregar el adelanto, entonces la contratista tiene que ir a su cronograma y le dice, mira, como tú no me diste el adelanto para comprar este material, no he podido avanzar esta partida. Pero si el cronograma no está correctamente hecho ni concordado correctamente, no va a poder defender esta suposición. Entonces, cuando lo llevan a los tribunales, no hay forma de sustentar, solamente la demora. Lo pedí tal fecha, me pagaron tal fecha. No, señor, ¿dónde está tu cronograma? Tienes el cronograma de adelanto de materiales. Ahora, ¿dónde está tu programación de obra? ¿Dónde está la relación de que al no haberte pagado la madera, tú no pudiste hacer el encofrado? Pero el encofrado lo tienes 3 meses después, ¿y por qué lo pediste acá? Entonces, esa relación la tienen que explicar cuando piden una ampliación de plazo. Bueno, y el último punto, porque hoy día había propuesto trabajar los adelantos, hasta los adelantos, mañana toca expediente, el miércoles toca expediente técnico, y voy a llegar el miércoles voy a tratar de llegar hasta adicionales, porque la verdad es lo más apasionante, adicionales. Y respecto al fideicomiso, ya lo había dicho de forma muy general, que es felizmente que ha sido incorporado en el reglamento, ¿no? Y lo ponen como un condicionante también. La entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados para la ejecución de la obra, con el fin de garantizar que dichos recursos durante su ejecución se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Yo estuve en una reunión cuando se publicó el Decreto Supremo 350, el año 2015, en el Colegio de Ingenieros, y estuvo la presidenta del OCE, y dijo que habían hecho mucho análisis porque en el mundo solamente se otorgaba 30% de adelanto máximo. Y que, ¿por qué acá en el Perú se daba tanto adelanto? Claro, porque no se diferencia bien estas situaciones, ¿no? Una situación es si yo entrego una obra de vereda por 200.000 soles y entrego una carretera por 200 millones, es diferente dar 60% para hacer las veredas de 200.000 soles en 3 meses a hacer una carretera de 200 millones en 18 meses. ¿Cómo le voy a dar el 60% de adelanto en carreteras de 200 millones y 18 meses? Si va a tener el contratista 120 millones y no lo va a poder colocar en la obra tan rápido. Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento, pero ¿cómo se entregaba? Y las contratistas lo utilizan en otras
obras, en otras compras, en otras situaciones que no son la obra. Pero en cambio, en los pequeños, de 3 meses, entregan 30%. Como dice, el adelanto de materiales recién se pide cuando se firmó el contrato. Se lo entregan casi cuando ya están en el segundo mes de valorización. El siguiente mes nomás ya se termina la obra. Entonces los adelantos en ese porcentaje genera de que la obra a los 3 meses solamente haya llegado al 40% con su propio financiamiento, ¿no? Eso, y no es que, no, pero el contratista debe tener dinero, pero es que estos contratos, la parte más simple de lo que es la contratación pública va sin financiamiento por parte del que contrató, ¿no? Del postor que después se convierte en contratista. Entonces, esta oportunidad de los fideicomisos genera la confianza, bueno, y es producto de la desconfianza y de la operatividad inadecuada de algunas empresas con los adelantos que se otorgaban, porque el adelanto tiene un destino y tiene una forma de ser controlada, y ello parte de una buena programación y parte de una supervisión adecuada a estos recursos que entrega el Estado y que tienen un fin loable. Entonces, mientras ello no exista, el fideicomiso va a ayudar a controlar el gasto, que el monto de los adelantos ingrese directamente, mejor dicho, sea supervisado de que su ingreso es para materiales de la obra, para equipamiento de la obra. Y conforme se vaya sustentando y se vaya haciendo la inspección en obra de su cumplimiento y del avance como corresponde, le van desembolsando. De repente tendrán algunos pequeños desfases, pero no es tanto como no tenerlo garantizado, supervisado. Entonces hay doble supervisión. Se tiene la supervisión de la obra y se tiene la supervisión de la empresa fiduciaria. Comienza a utilizarse, a constituirse 30 días hábiles después de suscrito el contrato. Entonces ahí hay que meditar, 30 días después ya se tuvo el adelanto directo, ya se tuvo la primera valorización, ¿no? Pero así está establecido, ¿no? Que me parece un plazo un poquito extendido, pero tal vez hayan tomado las prácticas que tienen las fiduciarias para este tipo de constituciones, ¿no? Del fideicomiso. Y bueno, acá señala las condiciones, hay que pagar las comisiones, hay que asumir la responsabilidad de pagar a la administración, al supervisor, que va a ser el que va a revisar los avances de la obra, los desembolsos y los sustentos. Y como dice las dos últimas partes de este artículo, el contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista interviniente y la entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que se designe. Y ese costo está asumido por el contratista interviniente, pero a su vez está dentro de los gastos generales, ¿no? Tiene que estar considerado a la hora que hace su propuesta para que esté todo organizado y no exista un problema de que no te pago porque no tengo ese monto, ¿no? Tiene que estar establecido desde el comienzo la intervención de un supervisor asumido por el contratista. Y cuando el contratista solicita, además del adelanto directo, adelanto de materiales e insumos, dicho monto es transferido a esta administración, ¿no? Entonces el contratista tiene ese compromiso y muchas veces, como está relacionado la contratista con la financiera, la fiduciaria con la financiera que otorga las fianzas y hacen sus trámites específicos para las cuentas que tomen este monto y sean supervisados por la fiduciaria. Bueno, doctores, ingenieros, me quedo ahí. El día miércoles entramos a trabajar el tema del expediente técnico y otros puntos que son muy interesantes. Preguntaría a nuestro administrador cómo estamos. Creo que ya llegamos al tiempo. A nuestro amigo de Rena, nuestro amigo Flores.
si tienen alguna pregunta específica, y si no, acumulamos preguntas para la siguiente clase, que debe estar súper interesante. Si tienen alguna pregunta, y si no tienen, bueno, ya hemos llegado a las 9:05 de la noche. Bien, muchas gracias con la doctora Jenny Guerrero por la ponencia de la clase del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, salvo que haya alguna pregunta, vamos a dar por concluida la sesión. Muchas gracias nuevamente a la ingeniera, y pues con los demás participantes nos vemos en la próxima clase. Ok, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.